19 horas con 5 minutos, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Gracias por estar del otro lado a todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Estamos cerrando una semana más con muchas informaciones que se fueron generando principalmente en el ámbito político, pero no dejamos de mirar también lo que tiene que ver con la economía y la economía de todos nosotros como ciudadanos, teniendo en cuenta que en los últimos días se conoció el último reporte del Banco Central del Paraguay que habla de una inflación del 1% en comparación al mismo mes del año pasado, en este último mes de enero. Así arrancamos el año, con subas en los precios de los productos de la canasta básica familiar, y ante ese panorama nos preguntamos, ¿cómo hacemos como familias paraguayas para sobrellevar esta serie de subas? Ese es nuestro tema principal, así que les damos a todos ustedes la bienvenida del otro lado por escucharnos, por estar con nosotros, y los invitamos también a analizar un poco este panorama con nuestros invitados que ya nos acompañan en esta tarde-noche. Quiero iniciar por Kimberly Samaniego. Ella es coordinadora de la articulación de ollas populares aquí en la capital principalmente y a nivel país también. Kimberly, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar hoy acá con ustedes. Muchísimas gracias. También desde el aspecto económico, desde el aspecto del bolsillo, nos acompaña el economista Jorge Garicoche. Muchísimas gracias por venir, Jorge. ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernanda, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir acá con Kimberly y bueno, para hablar un poco de aquello que nos termina impactando a todos en el bolsillo, ¿verdad? Exactamente, 1% de inflación en este último mes. Así dice el reporte del Banco Central del Paraguay. 1% es un valor muy alto para los valores que solemos tener en cambios de precio de la inflación a nivel mensual, pero es un valor esperado generalmente en enero. Solemos tener incrementos importantes de precio, un poco porque en diciembre ocurren muchas promociones, los comercios están justamente intentando meter sus productos y bueno, en enero como que se acaba mucho de eso, y también hay que sumar la cuestión estacional de que el calor termina impactando mucho, especialmente en estos productos que vemos literal en nuestras mesas y en esta mesa. Dentro de lo que es en sí el informe, ¿qué es lo que más subió en este último mes? El locote verde que vemos ahí es uno de los productos que más subió. ¿Cuánto? Se duplicó el precio. Se duplicó el precio con relación a lo que es el mes pasado. Sin embargo, está más barato de lo que costaba en enero del año pasado. Pero, por supuesto, haciendo una dinámica corta, es el doble de lo que me costaba en diciembre. La banana, por ejemplo, bajó de precio, pero está más caro de lo que estaba el año pasado. Entonces uno dice, ok, bajó un poquito, pero en realidad comparado con lo que era hace un año, hoy está más caro. Y a nivel familiar lo que tenemos que mirar es esa comparación con el mes anterior. ¿O no? ¿Cuál conviene mirar más? En realidad yo creo que vale la pena hacer un recuento rápido de una dinámica económica en general, y no es solo una cuestión que ha pasado en el país, es que posterior a la pandemia los ingresos de las personas no crecieron muy rápido. Fue ese ingreso casi que te diría en términos reales se fue estabilizando casi en todos los niveles, ¿verdad? Y eso no necesariamente se vio acompañado con el nivel de los precios, ¿verdad? Incluso en el 2021 y 2022, por todos los problemas que hubo de la pandemia, los problemas logísticos y un montón de cuestiones por detrás, los precios se incrementaban mes tras mes tras mes. Sí. Ahora como que nos dicen, o sea, es así efectivamente, ahora los precios se estabilizaron mucho más. ¿Qué significa se estabilizaron mucho más? Comparado con esa época, crecen mucho más lento, lo cual no significa que no suban, suben más pocos. Y cuando uno desagrega eso, porque uno podría decir 1% parece no ser mucho, es mucho, quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en el año va a ser 3,5 y en el primer mes ya es 1, pero suele ser así. Después como que se va ralentizando eso. Y decía, lo que pasa es que la inflación es un número agrupado de muchas cosas. Sí. Y una de las cosas que más pesa son los alimentos y las bebidas. Pero pesa finalmente en un 30% más menos. Entonces hay otras cosas que también están dentro de esa canasta de inflación que no es una canasta básica. Sí. Entonces, cuando nos referimos a una canasta de alimentos como, entre comillas, canasta básica, ahí encontramos muchos productos que tienen muchísima volatilidad. Un tiempo se disparan, como son las lechugas,
¿verdad? Que generalmente en el calor la producción no da y se dispara de 1.500 guaraníes el mazo incluso a 6.000, 7.000 guaraníes, ¿verdad? Sí. Hasta que después cuando la producción existe de vuelta se vuelve a estabilizar. Entonces eso es lo que genera muchos golpes en el bolsillo en muchos segmentos de la población paraguaya e incluso me iría un poco más, en muchos segmentos de la población latinoamericana suceden mucho estas cuestiones. Así que solo para cerrar un poco la idea y dejar acá picando el tema, la cuestión de la inflación, yo siempre digo, es una lucha del Banco Central del Paraguay por los aspectos monetarios, sí, pero también es una cuestión de la política que pueda llevar un Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Porque justamente creo que tenemos que buscar cómo generar cierto tipo de mayor oferta para estabilizar los precios por un lado y por otro lado para encontrar sustitutos. No se trabajan los sustitutos de la carne. La carne vacuna sube, viene subiendo ya no solo en este mes, sino hace un buen tiempo. Sí. Paraguay cada vez tiene más mercados de exportación, entonces si yo fuese del sector probablemente al que me pague más también le iba a vender, ¿verdad? Por una cuestión lógica. Entonces va quedando como menos oferta aprovechable para el país y eso incrementa su precio. Lastimosamente no tenemos otro tipo de proteínas que se han venido desarrollando. Ahora necesitamos aumentar quizás la producción avícola, incrementar quizás la producción ovina. A mí particularmente me gusta mucho, seguramente también la porcina. Entonces encontrar cierta producción y sustitutos que vayan ingresando también dentro de la dieta que tenemos los paraguayos para que esa competencia de productos haga que uno diga, no soy el único que estoy en el mercado. Claro. Exactamente. Bueno, y Kimberly, viendo esta mesa que tenemos acá, una mesa privilegiada, de oro podemos decir a estas alturas, ¿verdad? Totalmente. Partiendo un poco, ¿verdad?, de que nosotras y nosotros, si hablo un poco de la población bañadense, que somos trabajadores y trabajadoras informales, que muchas de las familias que vivimos en el Bañado ni cobramos sueldo mínimo o nuestros ingresos son menores al sueldo mínimo, ¿verdad? Sí. Somos trabajadores independientes como albañiles, empleadas domésticas, gancheras, recicladoras. Y desde la pandemia para acá, como decía acá el economista, no volvimos al ingreso que teníamos antes. ¿Por qué? Porque las mercaderías, por ejemplo, si antes estaban 1.000 guaraní, ahora está 500, 800, 700 el kilo. No tiene el mismo valor que tenía anteriormente. Eso en el caso de los recicladores. Es en el caso de los recicladores. Varias empleadas domésticas en la pandemia se quedaron sin trabajo o están cobrando menos porque en la pandemia no podíamos salir todos los días, entonces nos íbamos a trabajar 2 o 3 veces a la semana y muchas quedaron en ese ritmo. Entonces tienen menos ingreso económico porque le pagan menos porque se van menos días. Claro. Los albañiles que están ahí, que no hay mucho trabajo, o si llueve ya no se trabaja, no es un trabajo así que sí o sí vos te vas todos los días. Si llueve no hay trabajo. Claro. Si hace mucho calor, no sé, lo están ahí esperando, los materiales están muy caros, no hay mucha construcción en lo que va de enero. Entonces, nosotros sentimos cualquier suba, sea 1.000 guaraní, 2.000 guaraní, nos golpea mucho. Claro. El tomate, mirando acá el tomate, la semana pasada, en enero, estaba a 17.000, 18.000 el kilo. Sí. Imposible, incomible es. Si un surtido hacia nuestra casa estaba a 5.000 guaraní, ahora está a 10.000 la bolsa. ¿Por qué? Porque las verduras están muy caras. Entonces nosotras sí estamos sintiendo. Nosotras digo, porque somos las mujeres que mayormente estamos frente a la casa, la que hacemos la administración, la que sabemos que hay que comprar, de dónde compramos, la que buscamos los precios. Están así carísimos. Subieron las verduras, subió el carne. O sea, la carne está carísima, carísima, incomible está, es así. O buscamos pollo, o buscamos puchero de pollo, porque también el pollo, si vas a comprar entero, está carísimo. Puchero de pollo antes estaba a 5.000. Después subió a 7. Ahora está entre 8.500 y 9.000 el kilo. Esa fue una dinámica muy interesante de este mes. Estaba viendo el reporte que decía, no solamente la carne vacuna subió. O sea, aparte de la carne vacuna, los precios de las otras opciones, carne de aves, carne de cerdo, también terminó subiendo. Y, o sea, nos dice Kimberly, nos dice el reporte del Banco Central también, que muchas veces nos suele coincidir un poco la visión de la ciudadanía en general con lo que nos termina diciendo el banco, ¿verdad, Jorge? Sí, así mismo. Lo que pasa es que cuando uno dice 1% parece tan poco, sí, pero cuando desagregás eso, encontrás que realmente el sistema de medición es bastante certero, es bastante bueno. Como decía, lo que pasa es que dentro de esa, cuando se mide la inflación, hay que explicar bien ahí, no es solamente una canasta básica. Claro. ¿Qué más se mide para conocer bien, Jorge?
casi todo lo que pueda estar dentro del consumo de los paraguayos. Y cuando digo casi todo, incluso si se fijan en el reporte, ahí en los detalles dice, una de las cosas que más subió fue el locote, el tomate y los pasajes en avión. Finalmente, hay un grupo de paraguayos que consume eso y que en enero se vuelve más caro. ¿Por qué? Porque la demanda por viajar a Brasil o el Caribe o algún otro lugar se vuelve mucho más importante que en otros meses del año. Pero también el transporte terrestre figura que subió. También el transporte terrestre, ¿verdad? No es la única forma de la que viajan los paraguayos por avión, también lo hacen por vía terrestre. Entonces hay una presión también por el turismo, así como en febrero se ajustan los servicios educativos. Entonces me anticipo y hago casi de futurología. Cuando leamos el informe de febrero, estoy seguro que uno de los ítems donde vamos a ver con mayor variación va a ser el de servicios educativos, porque naturalmente en esta época los colegios privados empiezan a hacer sus reajustes comparado a lo que fue el año pasado. Ok, y Kimberly, ¿cómo hacen frente las familias más carenciadas por sobre todo a estas subas? Bueno, yo creo que también tendríamos que partir de que si sube la canasta, o sea, seguimos comiendo igual, pero pasa que la comida que consumíamos antes, si probablemente tenía 3 tomates, 2 locotes, 2 cebollas, ahora tiene menos. Entonces estamos hablando de que las familias se están alimentando, no se están alimentando adecuadamente, no son nutritivos los alimentos que estamos consumiendo y estamos buscando precio, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de que nos estamos alimentando mal, de que estamos buscando precio, de que estamos buscando frutas, verduras, carne, que estén más baratas, y si está más barato es porque está descompuesto o ya es la parte así del pollo, el puchero de pollo, ¿verdad? Claro. Que ya es la parte del pollo otra vez, y que esas son las cosas que nosotras consumimos en las comunidades, buscando precio para poder sobrevivir, o si no, no vamos a comer. Un puchero vacuno así medio sin carne, le ponemos más agua al Que caldo. el puchero de segunda, que ahora está 15.000, entre 17.000 el kilo. Anteriormente estaba 12, 15 y ahora está 17 a 18 el kilo. Sí. Que el de segunda. El de primera está por los 28, 30.000. No sé porque nunca compré, ¿verdad? Pero si el de segunda está 17.000, el otro me da la pauta que 10.000 más o un poquito más va a estar caro. Claro. O sea, nos alimentamos igual, pero compramos menor cantidad de productos y hacemos rendir más. Estiramos más, como se dice. Así mismo, o sea, menor cantidad de productos, usamos menos productos, porque a veces compramos igual 1 kilo, pero si 1 kilo comíamos en 2 días, ahora se te tiene que aguantar 3 a 4 días, porque sabes que ahora está 18.000. Y antes por 18.000 vos estabas comprando 2 kilos. Claro. Entonces usamos menos, estamos hablando de que le estamos condenando a niñas, niños, adolescentes que están en proceso de crecimiento a que tengan una mala alimentación, a que hablemos dentro de un futuro de niños que están desnutridos, deshidratados. Nosotros venimos ahora mismo en el bañado, desde noviembre para acá estamos sin agua. Muchas comunidades no tienen agua. Entonces estamos hablando también de que no tenemos una buena alimentación, porque muchas veces al consumir verduras, frutas, te está hidratando. Pero tampoco hay eso porque es tan caro. Hablando de frutas, ¿verdad? Muchas familias probablemente en el bañado no consumen frutas. ¿Por qué? Porque está muy cara. La banana está entre 10, 12.000 la docena, y hablando por kilo son más caros. La naranja está 2.000 guaraní cada uno. De manzana ni hablemos, ¿verdad? La manzana está carísimo, 5.000 cada uno, te encontrás. Y somos familias numerosas en el bañado, ¿verdad? Las familias más pequeñas son de 4 a 5 integrantes, y la que es así la más numerosa es 8, 10, 12. Y consumir una fruta así por día, imposible. Si tenés suerte, una en la semana se consume. Una en la semana. Y viendo nomás, porque tomamos de ejemplo ustedes y vos, Kimberly, que sos de esa zona, pero ustedes que conversan bastante también con otras articulaciones sociales de otras ciudades, de otros puntos del país, ¿esa misma dinámica es la que se repite? Y lo que es central y lo que es capital es la misma dinámica. Sí. Cuando hablamos un poco del sector más campesino, podríamos hablar que en el campo sí hay frutas, sí hay verduras, porque ellos están produciendo y tienen frutas y verduras que se están descomponiendo. ¿Por qué? Porque no se traen a Asunción, no pueden traer ellos a vender acá. Si acá la mandioca está ahora 5.000 el kilo, en el campo está 1.000, 1.500 el kilo. Pero nosotros no tenemos acceso, porque para llegar allá es invertir combustible, claro, buscar móvil, irte, y ellos tampoco tienen la capacidad de traer a Asunción. No hay voluntad política del gobierno de ir a traer producción campesina, traer y venderla, que sería una opción rentable, ¿verdad? Poder comprar producción campesina, consumir carne, consumir pollo, consumir chancho, pero no se puede porque no se trae. Esa también era un poco la línea que usted quería seguir recién, ¿verdad, Jorge? Claro, efectivamente, un poco para mencionar, validando un poco lo que dice Kimberly, Paraguay
ha pasado un proceso interesante de crecimiento económico que siempre destacamos los economistas, ¿verdad? En los últimos 20 años la producción de Paraguay se duplicó. Pero lo que mencionaba Kimberly, que lo anoté mentalmente, el tema de la informalidad, no ha variado absolutamente nada. O sea, la misma proporción de trabajadores paraguayos siguen en esa situación de vulnerabilidad, donde a veces le va relativamente bien, tienen ingresos, pero gran parte del año esos ingresos son muy, muy inestables. Y el otro punto que, como menciona Kimberly, es la falta de coordinación que tenemos. Si nuestra producción se duplicó en varios ámbitos. Y uno de esos ámbitos también es la producción del sector primario. Hoy producimos quizás más tomates de lo que producíamos hace 20 años atrás. Sí. Pero también tiramos más tomates de lo que se tiraban antes. Y ahí hay una falta de generación de información, de coordinación entre actores. Me contaba alguna vez un industrial, me dice, yo hago galletita y hice la receta de galletita de chía. Me fui a buscar chía y no hay. Entonces compré el sésamo. Después me fui para comprar el sésamo y me dijeron, ahora te preparamos el chía. Entonces, nada más poner un modo de ejemplo de esa falta de coordinación que hay, tanto el sector privado, sector público. Creo que tenemos que trabajar en esas articulaciones para justamente poner de opciones con la línea que antes decía, ¿verdad? De repente, capaz, la carne vacuna la vamos a estar vendiendo al mundo porque hoy el mundo nos compra, nos permite seguir creciendo y que entren dólares al país, en términos agregados, más allá de que todos queremos el asado. Creo que hay grandes oportunidades también en disfrutar de otros tipos de proteínas que se pueden generar en Paraguay y que pueden ser muy nutritivos, ¿verdad? A mí me sorprende cómo toda una generación de repente crecimos pensando que la carne porcina era mala y hoy cuando te vas al gimnasio lo primero que te recomiendan es comer carne magra de chanchito. Entonces, un poco eso como para decir, ¿verdad? Las políticas de estabilización de precios no solamente depende del Banco Central, depende del nivel productivo que podamos tener y ir generando opciones con esto que hoy es una realidad, la realidad de las cuestiones del trabajo informal. Necesitamos seguir trabajando para tener cada vez más oportunidades para hacer esa transición de salir de esa condición y pasar a un sector formal con el IPS y con todas las cuestiones que realmente se tiene que tener, con las oportunidades de seguir produciendo más y que se conecte a un mercado realmente, porque en Paraguay se trabaja. Paraguay no es el problema que no queremos trabajar, trabajamos, uno va al campo y hay mucho trabajo, pero falta esa conexión, ¿verdad? Y ojalá se vaya apuntando cosas como esas para que el día de mañana con Kimberly nos invites y sea otro el tema del cual estemos hablando, ¿verdad? Totalmente. Además, Kimberly, pasa mucho también, y Jorge, por una cuestión de educación que nuevamente es transversal. Aprender a tener otras opciones que no sean la carne vacuna, aprender a generar y a cocinar, a preparar alimentos que sean ricos realmente en todos los nutrientes, con, no sé, con otras opciones de por ahí. Eso también es lo que falta. Totalmente, porque también nosotros producimos mucha legumbre, porotos, que también compensa un poco lo que es la carne, ¿verdad? Que muchas veces tiene más nutrientes, que podríamos hablar de una alimentación más saludable, pero no tenemos una buena campaña de hablar cuáles son los alimentos que pueda sustituir tal o cual alimento, o cómo podemos consumir, o cómo se cocina realmente, porque vamos dejando un poco nuestra historia, nuestra cultura. Y muy detrás, voy a trabajar esto a los campesinos, a la agricultura familiar campesina, que produce, que tiene, pero no puede traer a Asunción. Y tampoco nosotros podemos irnos allá, ¿verdad? De ver esta opción de cómo pueden venir a feriar acá los campesinos y que las familias, los sectores más populares, vulnerables, o Asunción y sectores que no cobramos más del sueldo mínimo o cobramos sueldo mínimo, podamos también ir a comprar que sean sanos, porque son alimentos sanos, son alimentos nutritivos, son alimentos bien cuidados, que lo hacen en el campo con tierras nuestras. Totalmente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Les pedimos un minutito nada más para hacer esta pausa y a la vuelta continuamos. Seguimos con puntos de vista, estamos hablando de la canasta básica, de cómo sobrellevar esta suba de precios, y esa es la consulta que le quiero hacer primeramente aquí al economista Jorge Garicoche, que nos acompaña.
cuál es la recomendación desde el aspecto económico? Ya vimos cómo impacta en sí en las comunidades, principalmente en esas más carenciadas, donde el trabajo informal lastimosamente es la regla. En general, paraguayos y paraguayas, ¿cuál es la recomendación, Jorge? Bueno, creo que no existe receta mágica en esto. Sí. Es no gastar más de lo que tenemos, sobrevivir en función a eso, ser lo más creativo posible dentro de un ambiente saludable, tratar de reemplazar ciertas cosas que no nos alcanzan con otras del mismo nivel nutritivo. Si no tenemos algún tipo de proteína roja, ver alguna legumbre o algo que pueda compensar ese equilibrio, ¿verdad? Y los nutricionistas seguro nos van a dar mejor ideas que un economista, pero ir un poco por ahí. Mira que para otro segmento quizás aplica también, ¿verdad? Aquellos que hoy dicen, che, el pasaje de avión subió mucho, seguramente buscan otras opciones de cómo seguir viajando. Claro. Así que un poco esa es la recomendación general. Ahora sí quiero enfatizar para una cuestión que no lo hemos resuelto en 20 años, digo en 20 años porque en 20 años decía, nuestro PIB creció, nuestra producción se duplicó, han existido mejoras dentro del ámbito económico general, pero este tema de la informalidad es tremendamente importante. Quiero dejar nomás un dato como para dimensionar y poner eso en cuestión. 7 de cada 10 paraguayos que trabajan en condiciones de informalidad ganan menos del salario mínimo. Y 7 de cada 10 paraguayos que trabaja en el sector formal gana muy por encima del promedio general. Entonces, hay una diferencia muy marcada. Hay una desigualdad. Hay una desigualdad muy grande entre trabajar en condiciones de informalidad y trabajar en condiciones de formalidad. Incluso, en algunos casos, puede ser que la plata te esté entrando, pero se enferma alguien de la familia y hay que sacrificar muchísimo porque no existe un espacio de seguridad social. Así que eso también es un costo no menor. Claro. En enero el consumo, ¿cómo estuvo en este sentido? Porque muchas veces ocurre la dinámica en la familia de que disminuimos un poco nuestra cantidad de veces que vamos al súper, compramos menos porque ya estamos pensando en febrero cuando tenemos que comprar esos útiles, esas cosas para los chicos para que vuelvan a las clases. Mira, no tengo los datos exactos de enero. Sí te puedo decir que en términos generales el consumo en el país, cuando hablamos de supermercados, ha estado relativamente estable. No tuvo un incremento importante, se mantuvo ahí. Y una cuestión un poco para el análisis de muchos sectores económicos es que ciertos segmentos altos han tenido más consumo. Se vendieron más autos de lo que se venía vendiendo. Entonces también es porque uno está viendo hoy capaz algunos productos. Pongo un ejemplo claro para que nos entiendan. El juguito que los chicos suelen comprar, antes venía en 450 ml. Se mantuvo el precio, pero ahora ya es de 350 ml. Mientras que hay otros segmentos que cada vez tienen más opciones de especialidad para el consumo que tienen. Entonces hay varias realidades, hay varias cuestiones que está pasando y ahí es donde tenemos que ver cómo hacer que esos sectores vayan creciendo todo en un mismo sentido. Claro. Y volviendo nomás al tema de la desigualdad en cuanto al salario, ¿cuál es la tendencia? ¿Que se estire nuevamente esa desigualdad? O sea, ¿que se alejen más uno de los otros, los que ganan más de los que ganan menos en el sector informal? Y puede ser, como te decía, fíjate vos que cada vez tenemos juguitos más chicos, pero a la par, en un mismo territorio como Asunción, cada vez tenemos café de especialidad que no solamente aparecen más, sino que cada vez son más caros y son ricos y tienen su público y es bueno, está generando empleo, está generando opciones al mercado. Ahora, ¿cómo miramos todo? Y no solamente a un sector, sino miramos a todos y vemos estas cuestiones. Ahí es donde creo que tenemos que seguir ahondando. Y decía, ¿verdad? 7 de cada 10 que están en condiciones de informalidad tienen menos del salario mínimo y probablemente los otros 3 de esos 10 tengan apenas el salario mínimo, no más también. Claro. Y esa es una realidad del 70-80% de los trabajadores paraguayos. O sea, son muchos los que están en ese segmento y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Sí. Kimberly, ¿cómo están sobrellevando, cómo planean sobrellevar? Ahora ya sumado con todo esto que nos decía Jorge, las tendencias, sí, la vuelta a clases también está a la vuelta de la esquina. Totalmente. Quiero agarrar algo que decía acá el economista, esto de
sobrevivir. Me parece tan injusto y tan terrible que en Paraguay tengamos que sobrevivir con un salario mínimo o con menos de un salario mínimo, siendo un país tan rico en tierra, en montones de cosas, ¿verdad? Producción misma de alimentos, Producción ¿verdad? misma de alimentos, ¿verdad? Que nosotros tengamos que sobrevivir, que muchas veces en vez de comer al mediodía una buena comida y volver a cenar comida, ahora tengas que desayunar té, almorzar comida, merendar y cenar té. Porque es la realidad de muchas familias, ¿verdad? Claro. Ya no podemos comer 2 veces en el día porque es epupaité, porque está cara la carne, porque está cara la verdura y hay que sobrevivir. Encima a esto le sumás que dentro de unos días comienza la escuela, que está súper caro todo, que una mochila está a 50, 70 mil, o muchos de los niños no van a tener una mochila, que ya viene la lista de los kits escolares y muchas veces te pasan una lista sin pensar en que si eso es una realidad para la familia, si tenemos para comprar, qué implica no comprar, que un niño se vaya sin la lista esta, que no lleven en lo que se les pidió, que lleva otra vez una discriminación, a un pasar mal. O sea, son montones de factores que hay que tener en cuenta. Estamos sobreviviendo, así como decía el economista, pero de una manera muy terrible y me parece tan injusto, vuelvo a resaltar eso, me parece terrible e injusto. Me parece que este gobierno, el gobierno tendría que un poco mirar mucho más allá de lo que es la exportación de la carne, de los dólares que entran a Paraguay, en el territorio, en su gente, en la población, cómo está la población popular, campesina, está alcanzando, si hay más hambre que antes, porque hay mucho más hambre que antes. Desde la pandemia acá todavía las familias no se están pudiendo recomponer, no están pudiendo volver a tener los mismos ingresos, o los ingresos son menores, no están pudiendo recuperar la vida que teníamos antes, que tampoco era la mejor vida, pero mínimamente teníamos otro ritmo, claro, que con la pandemia ese ritmo terminó. Y es esto, ¿verdad? Ir buscando opciones de ver dónde hay más barato, volver a decir esto de que podamos ver para implementar que el sector campesino, la economía popular campesina venga. Hablábamos hace rato de los supermercados que tenían el mismo ingreso, pero muchas veces con la Moriajú no fue el supermercado. Claro. Nosotros los pobres que compramos a través de nuestra almacenera, de la esquina. De la que te hace la libreta. La que te hace la libreta, o nos vamos al mercado. En el súper puede estar 9.000 guaraní, un paquetito de huevos de 6 unidades. Yo puedo conseguir en mi comunidad a 1.000 guaraní. Entonces hay otros precios. Si te rebuscas, realmente conviene más que compre de tu comunidad. Claro. En mi comunidad puede estar ahora la carnaza, paleta, por decirlo así, 30.000 guaraní el kilo, y yo me voy al súper, está 45.000 el kilo. Claro. O sea, hay opciones. La alita que hoy está en el súper 24.000 guaraní, en mi comunidad está entre 16 a 18.000 el kilo. O sea, es rebuscarnos. Muchas veces la Moriajú no voy al supermercado. Claro. O yo voy a comunidad, o yo voy vecina, y es también un poco fomentar lo que es la economía en nuestra comunidad, volver a ver, porque Moriajú llegó con la pequeña almacena que sobrevive otra vez. Claro. ¿Y ustedes creen, Kimberly, que con este plan Hambre Cero puede ayudar, eventualmente si los precios siguen subiendo, que los padres van a tener esa confianza de decir, bueno, quizás no tengo para darle un buen almuerzo a mi hijo, pero sé y estoy consciente de que él o ella se va a ir a encontrar con un buen alimento en la escuela? Y dentro de todo lo que podamos criticar, ¿verdad? Sí, fue un factor así de gran ayuda para muchas familias, porque así como les decía, si estamos desayunando té, almorzamos comida, merendamos y cenamos té, sabes que tu hijo o hija tiene comida en la escuela. Y en vez de cocinar al mediodía, se cocina a la noche. Claro. Entonces vos estás ahorrando una comida. Esperemos que este Hambre Cero, este proyecto, pueda realmente funcionar y que no vayamos a mitad de año, antes de mitad de año, y no tengamos insumos, que no haya presupuesto, o que las comidas que se hagan sean de mala calidad, que no se puedan servir, que no sean nutritivos. Sí. Porque muchas veces hablamos, pero después lo cierto es que iba y lo ya pues y cuey, daje y las envío fuera, que son un montón de factores. Y lo otro es la campaña, ¿verdad? Una campaña de una buena alimentación, que si hoy no es carne y es legumbre, cuál es los nutrientes que tiene, porque no estamos acostumbrados a comer porotos y legumbres. Somos un país que no se acostumbra a consumir eso. Sí. Entonces es hacer una buena campaña. No es llevar nomás a la escuela y justo los días que hay poroto, la mitad no se come en la escuela. O sea, que sea un factor de educación también. Un factor de educación que necesitamos un poco, ¿verdad? Y sobre todo es que puedan llegar a todo el país. Claro. No solamente Asunción, no solamente Central, y el sector campesino, porque también en las comunidades campesinas hay familias que pueden tener, hay también familias que no tienen.
que dependen mucho de esa comida del mediodía que están en la escuela o de la leche que le da la escuela, que para muchas familias es el único alimento en el día. ¿Ustedes como ollas populares continúan dando de comer en las comunidades? Seguimos, pero no estamos cocinando todos los días, hay ollas que siguen activando. El año pasado el Ministerio de Desarrollo Social llevó insumos 2 veces de mala calidad y en poca cantidad. Falta todavía presupuesto, según el presupuesto, tienen que llegar a un insumo del 2024. O sea, no se ejecutó toda la plata que había. No se ejecutó toda la plata, falta todavía que lleguen insumos de lo que es el 2024. En teoría ya tendría que ya ejecutarse el presupuesto del 2025 y no llega. Traen insumos secos, no traen carne y verdura, que son los insumos que están más caros, que son los insumos de lo que hablamos. Y conseguir carne y verdura es resistir en las comunidades a hacer ferias, es salir a hacer malabares, como decía hace rato el economista, porque si nosotros estamos cocinando para 100, 120 personas es con 2 kilos de carne, claro, con 6, 7 tomates, 6, 7 locotes, 6, 7 cebollas, porque esa es la realidad de las ollas. Y que muchas veces todo eso sale de los bolsillos de las compañeras, sale de nuestro bolsillo, que también tenemos que estar manteniendo nuestra casa y poder cocinar a las ollas populares porque hay familias que todavía dependen. Y es su comida, si viene y lleva ahora el mediodía y sus hijos están comiendo en la escuela, es para la cena. Hay familias que así se están manejando. Claro. Jorge, la perspectiva desde el punto de vista económico, ¿cuál es para la suba de precios de productos en los meses siguientes? Es probable que, y esto un poco para todos los agentes económicos, ¿verdad? Para el señor, la señora que nos está mirando, pero también para el empresario, se espera que el país siga teniendo una cierta estabilidad dentro de este marco que hablamos en general de precios. Y cuando digo eso es porque uno mira ciertos países de la región y los precios realmente se disparan sin control. Nosotros por lo menos sabemos que algo va a subir algunas cuestiones, pero creo que hay que sumar al análisis todas las cuestiones que hoy están pasando afuera, estos aranceles que se están poniendo entre países. Tarde o temprano de continuar esta cuestión nos va a terminar afectando en ciertos precios. Entonces, en Paraguay tenemos muchos productos importados, que también, entre paréntesis, es una oportunidad para seguir desarrollando la industria local. E incluso parte de la producción local tiene como insumos muchos elementos importados. Entonces, estas cuestiones de geopolíticas que suceden alrededor del mundo nos pueden terminar afectando en algún puntito más en el incremento de precios. Y a veces no tenemos en cuenta que eso que pasa tan lejos y que decimos, no, es cuestiones de otros países, termina así afectándonos mismo. Acá, termina afectando a la Kimberly, a comunidades así también carenciadas, ¿verdad? Totalmente. Además de eso, la sequía parece ser algo que no se va a ir mañana nomás. Entonces creo que tenemos que ir tomando los recados necesarios en todos los sectores, en todos los ambientes, en el bolsillo de la casa, en las finanzas de las empresas. Tener en cuenta eso en el análisis, que no nos termine sorprendiendo. Por lo menos ir mitigando algo de los riesgos que están ahí latentes y que pueden ocurrir. Bueno, les agradecemos a ambos por estar esta noche con nosotros. Esperemos que realmente después, en una próxima charla, ya podamos hablar de una estabilización, de por ahí que aprendimos ya a comer el poroto, a comer otras opciones que no sean la carne vacuna. Que funcionó el hambre cero. Que funcionó el hambre cero también, totalmente. Así que gracias, Jorge, gracias, Kimberly. A usted. Un placer. Gracias. Tenemos que hacer una pausa más y ya volvemos. La noticia de carácter urgente nos lleva hasta la Corte Suprema de Justicia. Están sesionando y hablando de medidas urgentes a tomar después de conocerse chats entre la jueza Carmen Silva y el diputado fallecido Eulalio Gómez. Escuchamos. A las propuestas realizadas por la ministra Carolina Llanes, y pido que la denuncia que haga la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público sea clara, directa, expresa y contundente. Estamos hablando increíblemente de la participación de magistradas en hechos de obstrucción de una investigación penal. Esto parece kafkiano. Y no solo eso, en el marco de estos juicios contra el narcotráfico, la jueza en cuestión ha participado en el dictado de una sentencia absolutoria que posteriormente fue anulada por el Tribunal de Apelación. Consecuentemente, creo que también debería analizarse, a la luz de todo lo que hoy conocemos, la posibilidad de que haya prevaricato.
de conformidad con el 305 del Código Penal. Y es más, según pudimos ver por los medios de información que tomaron Estado Público, esta persona también eventualmente podría ser parte, como ya se dijo, de una asociación criminal. En este contexto no podemos descartar la posibilidad igualmente de que haya mediado algún soborno. Artículo 301 del Código Penal. Todo ello, desde luego, debe ser investigado por el Ministerio Público y de confirmarse dentro de un debido proceso legal que se apliquen sanciones ejemplares. Tampoco podría dejarse de lado o soslayar la responsabilidad del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Apreciados colegas, estamos ante un hecho sin precedentes. Aquí está el futuro, está en juego el futuro de la República. Me adhiero a lo que ha señalado la ministra Carolina Llanes, porque si no actuamos de esta manera, ¿para qué estaríamos? Gracias, presidente. Gracias, colegas. Gracias, ministro Jiménez. Sí, ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Sobre los antecedentes, creo que han sido suficientemente elocuentes, tanto la doctora... Hay que tener en cuenta que hoy se conocían conversaciones entre la jueza Carmen Silva y Eulalio Lalo Gómez, en donde básicamente le alertaba la magistrada sobre posibles allanamientos que después terminaron haciéndose efectivos en el departamento de La Mambay. También hablaban de poder beneficiar al presunto criminal vinculado al primer comando de la capital, Valdemar Pereira Rivas, alias Cachorrón. Por eso es que la Corte está solicitando y próximamente, ya en los siguientes minutos, estará votando para sumariar a la jueza Carmen Silva y apartarla, suspenderla sin goce de sueldo, además de enviar todos los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es lo que procederán a votar en minutos. ¿Se usa la palabra? Tardes.